Buenas, mi nombre es Juan Augusto Rivalega. He desarrollado unos procedimientos para determinar ternas pitagóricas en las que participa un cateto. Mediante este procedimiento podemos determinar todas aquellas ternas pitagóricas en las cuales participa un número como un cateto. Este trabajo se basa como antecedentes a lo ya realizado por la doctora Esther Fernández Dávila Gutiérrez, quien hace muchos años atrás, alrededor de la época del 60, había desarrollado dos métodos para determinar una terna pitagórica a partir de un cateto. La doctora Esther Fernández Dávila había encontrado dos métodos. Uno de ellos correspondía a determinar una terna pitagórica a partir de un número impar. Ella decía que el cuadrado de un cateto impar es igual a la suma del otro cateto y la hipotenusa, siendo estos números consecutivos. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar en qué terna pitagórica participa el número 3, lo que tendríamos que hacer es elevar al cuadrado el número 3, obtendríamos 9, y encontrar los números cuya suma nos dé 9 y que sean consecutivos, encontrando que esos números son el 4 y el 5. Con lo cual habremos encontrado la terna pitagórica 3, 4 y 5. Otro ejemplo sería con el número 7, donde el cuadrado de 7 es 49 y los números consecutivos que suman 49 son 24 y 25. Con lo cual habríamos encontrado la terna pitagórica 7, 24 y 25. Para encontrar una terna pitagórica a partir de un número par, ella enunciaba que el cuadrado de un cateto par dividido entre 2 es igual a la suma del otro cateto y la hipotenusa, teniendo estos una diferencia de 2. Ejemplo, con el cateto igual a 4, donde el cuadrado de 4 es 16, la mitad de 16 es 8, y dos números que sumen 8 y que tengan una diferencia de 2 son 3 y 5. De forma que encontraríamos la terna pitagórica 4, 3 y 5. Otro ejemplo con el número 14, donde el cuadrado de 14 es 196. La mitad de 196 es 98. Y los números que suman 98 y tienen una diferencia de 2 son 48 y 50. De esta forma encontraríamos la terna pitagórica 14, 48 y 50. Como hemos visto, estos dos métodos nos permitían encontrar una terna pitagórica a partir de un número. Ahora les voy a explicar cuál es el método que estoy proponiendo para la determinación de todas las ternas pitagóricas en las cuales participa un número como cateto. Comencemos primero con unos aspectos técnicos que nos van a facilitar llegar a explicar cómo se han determinado estos métodos. Partamos de un enunciado. En un triángulo rectángulo, la suma y la diferencia de la hipotenusa y un cateto son divisores del cuadrado del otro cateto. Sabemos que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Despejemos el valor de un cateto al cuadrado. Tenemos que a al cuadrado sería igual a c al cuadrado menos b al cuadrado, donde a al cuadrado es igual a c más b
Todo esto multiplicado por c menos b. Con lo cual estamos viendo que tanto la suma como la diferencia son divisores de a al cuadrado, lo que habíamos enunciado. Entonces, en base a esto, podemos decir que D, un divisor, es igual a C menos B. Entonces, tengamos presente esta fórmula porque la vamos a emplear más adelante. D es igual a C menos B. Entonces ya tenemos que D es igual a C menos D, donde D es un divisor del cuadrado del otro cateto. Despejando C encontramos que C se puede expresar como igualdad de D más B, siendo D un divisor del cuadrado del otro cateto. Sustituyendo C y D en la expresión a al cuadrado es igual a C más B, todo esto multiplicado por C menos B, obtenemos que a al cuadrado es igual a D más 2B, todo esto multiplicado por D. Despejando B, el valor del otro cateto, encontramos que B se puede expresar como a al cuadrado entre D menos D, todo esto entre 2. Entonces ya tendríamos tres fórmulas que podemos aplicar para la determinación de ternas pitagóricas a partir de un cateto. Tenemos que D es igual a C menos B, que C es igual a D más B, y B, como ya hemos dicho, es igual a al cuadrado entre D, todo esto menos D, y todo esto entre 2. Sigamos. Ya contamos con las fórmulas, que nos van a servir de apoyo para determinar todas las ternas pitagóricas en las cuales participa un número como cateto. Ahora, algunas observaciones adicionales que nos pueden servir también para llegar a un enunciado de trabajo. Por ejemplo, en la expresión b es igual a al cuadrado entre d menos d, todo esto sobre 2, tenemos que, b, para que b sea positivo, a al cuadrado entre d debe ser mayor que d. Y a al cuadrado entre d menos d debe ser par. Par porque no podría dividirse entre 2 si fuera impar, ¿no? Y para que este sea par y d deben ser ambos par o impar. Y para que a al cuadrado entre d sea mayor que d, a debe ser mayor que d. Otros temas que tenemos que tener en cuenta es que se debe tener en cuenta que si a es impar, a al cuadrado también es impar. Y si a es par, a al cuadrado también es par. También sabemos que cuando un número par se divide por un número impar, el resultado es un par. Por lo que en el caso de a sea par, d también debería ser par para que cumpla la condición de que a al cuadrado entre d menos d sea par. También sabemos que un número impar no cuenta con divisores pares. Todos sus divisores son impares. Y también sabemos que cuando un número impar se divide por un número impar, el resultado es impar. Ya con las fórmulas y las observaciones y los análisis que hemos realizado a ellas, podemos llegar a dos enunciados más. Que un número impar
participa como cateto en tantas ternas pitagóricas como divisores menores a él tiene su número al cuadrado. Y un número par participa como cateto en tantas ternas pitagóricas como divisores pares menores a él tiene su número al cuadrado, que cumplen que al dividir su número al cuadrado resulte un cociente par. Entonces, mediante estos dos enunciados podemos determinar todas las ternas pitagóricas en las cuales participa un número como cateto. Ahora apliquemos lo que hemos aprendido en algunos ejercicios. Por ejemplo, si queremos encontrar la terna pitagórica en la cual participa el cateto 45. 45 es un número impar, entonces tenemos que aplicar el enunciado. Un número impar participa como cateto en tantas ternas pitagóricas como divisores menores a él tiene su número al cuadrado. Determinamos los divisores de a al cuadrado menores a, como el paso 1. Si a es 45, entonces a al cuadrado es 2025. Y los divisores de 2025 menores a 45 son 1, 3, 5, 9, 15, 25 y 27. Con lo que hemos encontrado 7 divisores que cumplen el enunciado. Con lo cual, el cateto 45 participa en 7 ternas pitagóricas. ¿Cuáles son estas ternas pitagóricas? ¿O cómo las determinamos? Aplicando las fórmulas que ya habíamos descubierto anteriormente, de B y de C. Por ejemplo, para un divisor 1, reemplazamos en B la fórmula de B y obtenemos que B es 1012. Luego reemplazamos este valor en la fórmula de C, encontrando de que C sería 1013. Con lo cual encontramos que para un divisor de 1 del cuadrado del cateto A, siendo ese cateto 45, tendríamos la terna 45, 1012, 1013. Aplicando este mismo procedimiento a todos los divisores válidos, se encuentran las siguientes ternas: 45, 1012, 1013 para un divisor de 1. Para un divisor de 3, tenemos la terna 45, 336 y 339. 45, 336, 339. Para un divisor de 5, la terna pitagórica que se forma es 45, 200, 205. Para un divisor de 9, la terna pitagórica que se forma es 45, 108, 117. Y así hasta el último divisor, que sería 27, se forma la terna pitagórica 45, 24, 51. Veamos otro ejemplo. Ahora, para determinar ternas pitagóricas en la cual participa el número 20 como cateto. 20 es un número par. Entonces, tenemos que aplicar el enunciado que nos dice que un número par participa como cateto en tantas ternas pitagóricas como divisores pares menores a él tiene su número al cuadrado, que cumplen que al dividir su número al cuadrado resulta un cociente par. El primer paso que hacemos es determinar los divisores pares de a al cuadrado menores a a. Si a es 20, entonces a al cuadrado es 400. Y los divisores pares de 400 menores a 20 son 2, 4, 8, 10 y 16.
Luego, tenemos que evaluar si esos divisores dan como cociente un par al dividir al cateto al cuadrado. Y obtenemos que 4 divisores cumplen con la condición. Son el 2, el 4, el 8 y el 10. El 16 no cumple la condición de que cuando divide el cateto al cuadrado da como resultado un número par, porque 400 entre 16 nos da 25 y es un número impar. Ahora, con lo cual hemos encontrado 4 divisores del cateto al cuadrado que cumplen con la condición, con lo cual podemos determinar que el cateto de valor 20 participa en 4 ternas pitagóricas. En un tercer paso, vamos a encontrar esas ternas pitagóricas. Entonces, para el primer divisor, 2, reemplazamos en la fórmula de b y obtenemos que b es igual a 99. Luego reemplazamos en la fórmula de c y encontramos que c es 101. Con lo cual tendríamos la terna pitagórica 20, 99, 101. Y así para cada uno de los divisores, encontrando las 4 ternas pitagóricas. Serían 20, 99, 101, 20, 48, 52, 20, 21, 29 y 20, 15, 25 para un divisor de 10. Este es el primer video que he desarrollado sobre el tema. Espero pronto desarrollar otros videos explicando de mejor forma y dando mayores ejemplos para que quede claro el procedimiento. Les agradecería que me den sus likes y que si lo difunden tengan presente la autoría. Es todo, nos vemos.